que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer y vamos a orar. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre Santo, bendecimos tu santo nombre, mi Señor. No hay Dios como tú, Padre. Solo tú eres bueno, Señor. Solo tú eres santo. Solo tú eres el Creador. Solo tú eres, mi Señor, nuestro Salvador, al cual adoramos y servimos. Gracias, Padre, por escogernos de entre tantos millones de seres humanos, Señor. Gracias, Padre, por apartarnos del mundo para tu gloria, Señor. Sabemos que la gente que no ha creído, Padre, no entiende la gran bendición, Señor, de ser hijo de Dios. Ellos piensan, Padre, que la felicidad está en el mundo, Señor, pero al final de sus días se darán cuenta, Padre, que todo será vano, Señor. Nosotros hemos encontrado el gran tesoro, aquello que es verdadero, aquello que es valioso, que es nuestro Señor Jesucristo. En Él hemos encontrado esa paz que no hay en el mundo, ese gozo que es eterno, esa libertad que no tiene el mundo, Señor, esa sabiduría que solo está en Cristo, Señor. Solo en Él, Padre, estamos completos, solo en Él estamos saciados, y como dice tu palabra, fuera de Cristo nada deseamos, Señor. Padre, yo no sé hablar, mi Señor. Yo hablo por tu pura gracia, mi Señor, y yo te pido en esta hora sabiduría y gracia para enseñar tu palabra, Padre. Guarda mi boca, Señor, de palabra y sabiduría humana que no sirve para nada, Señor, y que solo salga tu palabra, Señor, que es la única que tiene poder para darnos herencia, vida eterna, salvación. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos dejamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué seguimos viendo, mi hermano? Ya vamos para largo con este tema, pero ¿cuántos están aprendiendo? ¿Cuántas iglesias del Señor hay? Una. ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál es la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo sabemos cuáles? ¿Serán los que se dicen cristianos? ¿Cuál es la iglesia del Señor, hermano? Mira, ahí está una respuesta: los que hacen la voluntad de Dios. Mira, te voy a dar algunas características por si no lo sabes. Hay gente que tiene poco en venir. Si tú quieres saber cuál es la iglesia de Cristo, son los que han nacido de nuevo. A ver, ¿quién es la iglesia de Cristo? Los nacidos de nuevo. Aquellos a los que se les ha revelado la justicia de Dios. Aquellos que no confían en su propia justicia. Aquellos que saben que es a través de Cristo como tenemos entrada al reino de Dios. Aquellos que ya no confían en ninguna de sus buenas obras, que saben que son pecadores y que solamente es a través del sacrificio de Cristo que tenemos entrada al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y la evidencia es que ya no andamos conforme a la carne. Ya no andamos conforme a la carne, ya no practicamos el pecado, ya no amamos al mundo, ya no hay odio en nuestro corazón hacia Dios ni hacia la gente. Ahora amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, amamos la palabra y tenemos una relación con nuestro Dios todos los días. ¿Cuándo tenemos esa relación? Todos los días. No somos como los católicos que van a misa cada 8 días, nada más. Nosotros todos los días oramos, todos los días leemos la palabra del Señor, porque tenemos una relación con el Señor. ¿Cuánto dice? Gloria a Dios. Vamos a ver otra secta. ¿Cuántas sectas ya vimos? A ver. 2 sectas. ¿Cuál fue la primera secta que vimos? ¿A cuántos cuando vieron a Cristo les sorprendió saber que la iglesia católica no era la iglesia de Cristo? ¿A cuántos les sorprendió? A mí me sorprendió. Yo un día sentado enfrente de una iglesia católica dije, ¿cómo es posible que yo toda mi vida pensé que esa era la buena? Y ahora veo que es una falsa iglesia. Sabemos que es una falsa iglesia. ¿Quién lo dice? Las Escrituras. Las Escrituras dicen que es una falsa iglesia, ¿sí? Ellos enseñan la salvación por obras. Sus ministros no son los ministros que dice la Biblia que deben de ser. Enseñan otros medios de salvación.
ellos enseñan que es a través de sacramentos, ellos adoran a la Virgen, adoran imágenes, cuando la Biblia prohíbe todo eso. Por eso son falsos. ¿Cuántos dicen amén? También sabemos que los testigos de Jehová, ¿qué son? También son falsos. Ellos ni siquiera conocen a Jesucristo, dicen que es un ángel, ni siquiera conocen al Espíritu Santo, dicen que es una fuerza activa, e igualmente dicen que fuera de ellos no hay salvación, cuando solamente en Cristo hay salvación. Amén. Hoy vamos a ver otra secta. ¿Cuál secta es, mi hermano? La secta de los mormones. ¿Quiénes son los mormones? ¿Alguien ha visto a un güerito y un morenito ahí en la calle vestidos de blanco, con su camisa blanca, que dicen aquí Elder? Ellos son los mormones. Ellos son misioneros de los mormones. Esta secta también se dice ser la iglesia de Cristo. Así tienen su título en su iglesia, dice la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, ¿cuándo inicia esta secta? Porque ellos tienen un inicio. Ellos iniciaron en 1830. Ellos tienen un inicio. Ahora, ellos dicen que cuando Cristo fundó su iglesia, la iglesia estaba caminando bien, pero cuando murió el último apóstol, dicen ellos, la iglesia de Cristo desapareció. Así dicen ellos, dejó de existir, se corrompió y empezaron a salir nuevas sectas. Y cuando nació un hombre llamado José Smith, él dice que tuvo una revelación, que vino un ángel y le habló a él. Y este José Smith le preguntó al ángel: Señor, ¿en cuál iglesia quieres que me congregue? Y él le dijo, el ángel le dijo a este hombre: en ninguna, porque todas se han corrompido. Tú vas a fundar la verdadera iglesia. Así le dijo el ángel a este hombre llamado José Smith. Y le dijo: y te voy a dar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y le indicó un lugar en un monte donde le dijo: ahí vas a encontrar unas planchas de oro donde te voy a dar el verdadero evangelio de Jesucristo. Y él fue a ese lugar, dice él que fue a ese lugar y encontró esas planchas y escribió este libro. ¿Se llama libro de qué? Del Mormón. Y abajo dice: otro testamento de Jesucristo. Y ellos dicen que este libro es más correcto que la Biblia. Ellos dicen que si tú no quieres perderte, si no quieres desviarte, tienes que leer este libro y ser guiado por este libro. Y hoy vamos a ver que eso es mentira. Vamos a ver que la misma Biblia me dice que yo tenga cuidado, que si aún un ángel viniese y me dijere que hay otro evangelio, que el ángel sea, ¿qué dice? Anatema. Ya el Señor nos ha dejado la verdad. ¿Cuál es su verdad? Su palabra. Y fuera de esta palabra, de esta Biblia, ya no hay más, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren, es muy importante esto. ¿Sabe cuántos seguidores hay de esto? Millones. Ahora, ¿cómo los atrapan? ¿Cómo alguien se hace mormón? Miren, le dicen así a alguien que le quieren convertir al mormonismo: si tú quieres saber que esto es de Dios, pregúntale a Dios. Así les dicen ellos. Haz una oración. Y la gente hace una oración y le dice: Señor, confírmame si el libro de Mormón es tu palabra. ¿Y sabe qué siente esa persona cuando hace la oración? Siente un calor dentro. Siente un calor y empieza a llorar y dice: ay, sentí la presencia de Dios, esto es de Dios. Así es como vienen a ser mormones. Ahora, después les ofrecen a ellos, hermano, que ellos van a ser dioses. Esa es la oferta que les presentan. Si tú vienes al mormonismo, un día tú vas a llegar a ser como Dios. Vas a tener muchas mujeres y te van a enviar a un planeta y vas a poblar ese planeta de muchos hijos y tú vas a ser Dios de ese planeta. Y con eso los empiezan a atrapar. Porque mira, Jesucristo dijo una cosa: si a mí no me recibes, dijo Jesucristo, a otro recibiréis. ¿Cuántos dicen amén? Miren, ellos toman como excusa este texto. Vamos a Amós 3:7. Y aquí habla de que Dios no hará nada al Señor sin que revele su secreto a sus profetas. Si lo tiene, Amós 3:7. Porque no hará nada al Señor sin que revele su secreto ¿a quién? Ellos argumentan que Dios siempre ha hablado a través de profetas. ¿Cuántos han leído que Dios sí ha hablado a través de profetas? Pero ¿cuál es el último profeta que Dios mandó a hablarnos? ¿Quién? Jesucristo, mi hermano. Jesucristo es el último profeta de Dios que nos mandó a hablar. Mire, ¿quiere verlo? Vamos a Deuteronomio 15. Si sabe que
Nuestro profeta es Jesucristo, no lo sabe. Mire, ¿quién anunció que Dios enviaría un profeta? A ver, Deuteronomio 15. ¿Ya lo tiene? Perdón, no es 15, es 18, perdón. Deuteronomio 18, perdón. Aquí está hablando Moisés, en el versículo 15, ¿qué dice? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, le está diciendo Moisés al pueblo, ¿qué iba a hacer Dios, hermano? Levantará Jehová tu Dios. ¿Qué dice? A él oiréis. Vamos a Hechos 3. ¿Quién es ese profeta, mi hermano? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién predicaron todos los profetas en el Antiguo Testamento? De nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Y luego vea, si usted lee todo el contexto, no lo voy a leer todo Hechos, está hablando de Cristo. Y Pedro les empieza a explicar a los judíos en el 22, Hechos 3:22. Porque Moisés, ¿qué dijo a los padres? El Señor vuestro Dios os levantará, ¿qué dice? Profeta de entre vuestros hermanos como a mí. ¿Qué le dijo Moisés? A él oiréis, ¿qué dice? En todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué le va a pasar, mi hermano? Será desarraigada del pueblo. Y vea cómo sigue leyendo y ve cómo está hablando de Cristo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿qué, mi hermano? ¿Quién es la simiente de Abraham, hermano? Según Gálatas. Diga, Cristo. Cristo es la simiente. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado ¿a quién? A su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué, mi hermano? De su maldad. Vaya usted a Hebreos 1:1. ¿Sabe que la mayoría de las iglesias tiene profetas aún? ¿Sí lo sabía? ¿Y sabe que le cree más a ellos que a la palabra de Dios? De la iglesia que yo vengo, yo les decía, ese que está ahí es falso profeta, pero ¿cómo te atreves a decir de eso si es el pastor? Pero es que está diciendo cosas que son antibíblicas. No, pero si es el pastor, es el profeta de la iglesia. Mi hermano, miren, ¿qué dice Hebreos 1:1-2? Dios habiendo hablado ¿cuántas veces, hermano? ¿Y de cuántas maneras? De muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quiénes? ¿Cómo les hablaba? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién, hermano? Por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué, mi hermano? El universo. Dile al que está a tu lado, nuestro profeta es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. A ver, ¿cuál es la palabra más segura que tenemos, hermano? La de alguien que venga y diga, así te dice el Señor y Dios me mostró esta visión. ¿Esa es segura, mi hermano? Ya no podemos confiar en alguien que venga y que diga que trae una nueva revelación, que traiga una nueva visión. Nosotros no podemos confiar en eso. Ya nos fue dada la palabra de Dios, hermano. Vaya usted a Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Miren, si los mormones entendieran este texto, mi hermano, no aceptarían el evangelio de este hombre, de José de Smith, no lo aceptarían, hermano, pero no les es revelada las escrituras. ¿Qué dice Gálatas 1:6? Mire, dice así. Pablo aquí está exhortando a la iglesia de los Gálatas, los está reprendiendo, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de quién, hermano, de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente, no que haya otro. A ver, ¿hay otro evangelio? ¿Hay dos evangelios? ¿Cuántos evangelios hay nada más? Nada más hay uno. Para los mormones, ¿cuántos hay? Según ellos son dos, la Biblia y el libro de Mormón. Sino que hay algunos que os perturban. ¿Y qué quieren hacer, hermano? Pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. Mas si aún nosotros, dice Dios, dice Pablo, perdón, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, mi hermano, sea maldito. Fíjate, todos esos mormones están bajo maldición, Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice? Mira, y no solo los mormones tienen otro evangelio, ya la mayoría de las iglesias tiene otro evangelio. Todas las iglesias, yo sé de iglesias que aparte de la Biblia, el pastor ya tiene su libro aparte, tiene a su esposa que es profeta y tiene sus nuevas revelaciones, sus nuevas visiones. Y no hay iglesia, mi hermano, que no haya mezclado ya la palabra de Dios con sus propias palabras de ellos. ¿Qué dice Pedro, mi hermano? ¿Cuántos han leído Pedro? Primera de Pedro, 2. ¿Qué dice esta carta de Pedro? Primera de Pedro 2:1. En esta iglesia tenemos años enseñando que debemos de tener cuidado de aceptar otra palabra que no sea la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué dice aquí? Primera de Pedro 2:1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, ¿qué nos pide Dios a sus hijos? Desead como niños recién nacidos. ¿Qué debemos de desear nosotros, sus hijos de Dios? La leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Dile que está a tu lado. ¿Cuál es la leche espiritual? Dile que está a tu lado. La palabra es tu leche, es tu alimento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo la tenemos que desear? ¿Cómo la tenemos que tomar, hermano? No adulterada. A ver, ¿qué entendemos no adulterada? A ver. Dile que está a tu lado. No aceptes nada que no esté escrito. Nada. Sea el apóstol de apóstoles, Ronnie Chávez, sea Cash Luna, sea el que tú me digas, el que tumba a miles de gentes, el que hace muchos milagros, el que dice que Dios le habla directamente, porque vas a encontrar ese tipo de gente. No recibas nada que no esté escrito en la Biblia. Nada. Cualquier palabra que se le añada a esta Biblia, echas a perder toda la Biblia. A ver, ¿cuántas le echas a perder? Por eso, mira, es bien fácil detectar una secta. Una secta te va a traer, aparte de la Biblia, otro libro. Los católicos, Biblia y ¿qué más? Y catecismo. Y dicen que el catecismo es palabra de Dios. Ellos dicen así. Los testigos de Jehová, Biblia y el atalaya. Mormones, Biblia y libro de Mormón. Y todas las sectas te van a mezclar la Biblia con palabra de hombre. Están adulterando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya la Biblia nos advertía, hermano, que van a salir muchos falsos profetas por el mundo. Eso está en primera de Juan 4:1. ¿Qué nos advertía la Biblia? Que van a salir muchos falsos profetas. ¿Por qué? Por el mundo. Y Cristo también nos lo advirtió en Mateo 24, cuando dice que vendrán muchos ¿en qué? En mi nombre. ¿Cuántos van a venir en el nombre de Cristo? Muchos. ¿Qué nos advierte la palabra? Mire, la misma palabra, mi hermano, la misma palabra, ella misma nos da testimonio de que es palabra de Dios. ¿Yo cómo sé que la palabra es palabra de Dios? A ver, ¿cuántos de aquí dudábamos que la Biblia fuera la palabra de Dios? ¿Qué pasó en tu vida para que de repente tú dijeras, ahora sé que esta es la palabra de Dios? Por ejemplo, yo cuando no era cristiano, yo peleaba, debatía, yo decía, pero ¿cómo sé que esto es de Dios? Esto lo escribieron hombres. ¿Yo cómo sé que esto es de Dios? Mira, dice la Escritura que el que cree en Cristo, mi hermano, tiene el testimonio en sí mismo. Tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Cuando alguien viene a Cristo, mi hermano, el Espíritu Santo, sobrenaturalmente, te muestra que esta es la palabra de Dios y empieza a operar el poder de Dios en tu vida. Te empieza a mostrar que tu sabiduría no sirve para nada, que la sabiduría del mundo no sirve para nada, que las religiones ¿para qué sirven? Para nada, que el único que tiene poder de salvar y de cambiar a la gente es el Señor Jesucristo. Y tú empiezas a ver que toda la Escritura empieza a tener un cumplimiento. ¿Cuál fue el primer cumplimiento que pasa en nuestras vidas? Cuando yo vengo a Cristo, la gente que decía ser mi amiga, mi familia, me empieza a aborrecer. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Por causa de mi nombre seréis aborrecidos. ¿Cuántos ya tienen ese testimonio? Quiere decir que la palabra de Dios es ¿qué? Es la verdad, hermano. Toda la escritura del Antiguo Testamento ha tenido cumplimiento en el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:3? 1 Timoteo 6:3, mire,
Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si alguno, ¿qué dice? ¿Cuántos lo tienen ya? Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña, ¿qué, mi hermano? ¿Podemos enseñar otra cosa, mi hermano? En la carta de Pedro dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios, así lo dice. Dice aquí, si alguno habla otra cosa, enseña otra cosa, y no se conforma, ¿a qué, mi hermano? ¿A qué nos tenemos que conformar? A las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme ¿a qué? A la piedad. ¿Cómo está una persona que se atreve a hablar algo que no sea conforme a la Biblia? Está envanecido, ¿qué sabe? Nada. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. ¿De qué están privados esa gente que habla otra cosa? De la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda de Juan 9. Todos estos textos, hermano, ya los tenemos que tener en nuestro corazón. Si alguien viene y me habla de otra escritura que no sea la Biblia, ¿lo puedo recibir en mi casa, hermano? Mire, ¿qué dice segunda de Juan 9? Cualquiera que se extravía y no persevera en ¿qué, mi hermano? En la doctrina de Cristo. ¿Qué evidencia hay en él? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina ¿de quién? De Cristo. Ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, fíjate, si alguien viene con el Atalaya, con el libro de Mormón, con el catecismo, ¿qué dice Dios? No lo recibáis en casa, ni le digáis ¿qué? Bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace, mi hermano? Participa de sus malas obras. Ahora sí vaya a segunda de Pedro 1:19. ¿Cuántos creen que nos haga falta otra cosa aparte de la palabra, mi hermano? ¿Sabe que hay gente que no se conforma con la pura Biblia? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Hay gente que, y está escrito, hermano, que van a tener comezón ¿de qué? De oír. Hay gente que ya tiene años oyendo la palabra y dice, y como que quiero otra cosa, ya, como que siempre lo mismo, lo mismo. ¿La palabra será lo mismo, mi hermano? Mi hermano, la palabra de Dios nos va a llevar toda la eternidad para entenderla, mi hermano. ¿Cuánto nos va a llevar? Toda la eternidad. Nuestro Dios es infinito, mi hermano. Mira, segunda de Pedro, ya lo tiene, 1:19. Tenemos también, ¿qué tenemos ya? Dile a que está a tu lado, ya tienes la palabra profética más segura. Es la que dice la hermana, esa es la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética más segura, mi hermano? La Biblia, la que ya está escrita, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué dice? Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué dice? Privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién, hermano? ¿A cuánto les tienen alguna duda de que la palabra sea la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Te estoy poniendo fundamentos, hermano, para que nos quede claro que no necesitamos otra escritura, otro evangelio. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Ya lo tiene? Dice así: toda la escritura, ¿cuánta, mi hermano? ¿A qué se refiere ahí con toda la escritura? Toda, ¿verdad? Toda el antiguo, ahí está hablando al Antiguo Testamento, pero también sabemos que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Dice, es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada? Por Dios. ¿Y es útil para qué, mi hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. A ver, ¿a cuántos nos ha enseñado la palabra de Dios? ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? A través de la palabra del Señor. ¿Cómo llegamos a ver que éramos pecadores? Por la palabra de Dios. ¿Cómo aprendimos a llamar ahora sí bueno a lo bueno y malo a lo malo? A través de la palabra. La palabra es la que me instruye en todo eso.
¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, Juan 7:16. Cristo le dijo esto a los judíos. Si hay alguien aquí que dice, ¿cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo saberlo? Vean lo que les dijo Cristo a los judíos. Juan 7:16. Yo sé que en este lugar, hermano, hay gente que todavía no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Y podemos verlo porque su vida no refleja que sea un hijo de Dios. Juan 7:16, ¿lo tiene? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, ¿qué dijo Cristo? No es mía, sino de quién es. ¿Quién le envió? Dios. O sea, él decía, las palabras que yo estoy hablando son palabras de quién. Son palabras de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. A ver, ¿cómo llego a saber que la doctrina de Cristo es la palabra de Dios? Diga, al hacer la voluntad de Dios. A ver, ¿a cuánto les quedó claro? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Creer en el Señor Jesucristo, mi hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Quieres ver dónde dice? Mira, primera de Juan 3:23. Nadie puede hacer las obras de Dios, hermanos, si primero no cree en Cristo. O sea, cuando alguien cree en Cristo, y ahorita te lo voy a mostrar, uno ya tiene el testimonio en sí mismo, ya el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, de que Cristo es el Salvador, de que la palabra es la palabra de Dios. En primera de Juan 3:23, ¿ya lo tiene? Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, ¿cómo podemos hacer la obra de Dios? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede cuando alguien cree en el Señor Jesucristo? Tiene al Espíritu Santo. ¿Dónde dice? Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Y aquí ya tiene que quedar claro, mi hermano. Por eso un verdadero hijo de Dios no tiene ninguna duda de que la Biblia es la palabra de Dios, de que Cristo es el Señor, de que Cristo es Dios, de que Él es el único Salvador. Primera de Juan 5:10. El que cree en quién, hermano, en el Hijo de Dios, ¿qué tiene ya? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién, de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios, hermano? ¿Y esta vida dónde está? A ver, ¿cuántos están seguros de que tienen la vida eterna? ¿Por qué? Porque he creído en el Señor Jesucristo y tengo a Cristo en mi corazón. Y el que tiene al Hijo, ¿qué dice en el 12? El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? Tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué no tiene? No tiene la vida. Es bien fácil darse cuenta quién no tiene a Cristo, mi hermano. Él no sabe si es salvo, no vive como salvo. Para él es imposible vivir como hijo de Dios. No goza de la paz de Cristo, no goza del gozo de Cristo. Él no es hijo de Dios. El que es hijo de Dios, el mismo Espíritu Santo dentro de él, le da testimonio de que él es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿necesitamos otro testamento, mi hermano? ¿No? ¿Necesitamos otros profetas aparte de Cristo? Ya no, tenemos la palabra profética, ¿qué? Ahora, ellos dicen que fuera de los mormones no hay salvación. Vamos a ir derrumbando sus herejías. A ver, ellos dicen que si yo no pertenezco a la iglesia de los mormones, no alcanzo la salvación. ¿Qué dice la Biblia, mi hermano? A ver, ¿quién quiere decir un texto bíblico donde derrumba este argumento de ellos? En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, vaya, Hechos 4:12. ¿En cuántos hay salvación? En ningún otro. Mira, cuando alguien te diga que si no perteneces a cierta iglesia no hay salvación, esa iglesia es una falsa iglesia. Solamente fuera de Cristo no hay salvación, hermano. A ver, si yo te digo
si te vas de esta iglesia no hay salvación. A ver, ¿qué vas a decir? Que soy un falso profeta. ¿No? Porque la iglesia no salva. ¿Quién es el único que salva? Jesucristo. Yo por eso aquí nunca te voy a manipular para que te quedes en este lugar. Yo te voy a exhortar a que te congregues, sea aquí o en otro lugar, pero congrégate. Pero fuera de Cristo no hay salvación. ¿Dónde dice? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay, ¿qué dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? ¿Solo en quién hay salvación? En Jesucristo. Juan 14:6. Ahí ya tiene que quedar claro. Cuando alguien te diga que es a través de su iglesia, de su religión que llegas al Padre, dile: eres un mentiroso, porque solo hay un camino. ¿Cuántos caminos hay para ir al Padre? Solo hay uno. ¿Será la iglesia? No. ¿Quién es, mi hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Qué más es nuestro Señor Jesucristo? Y la verdad y la vida. Ponga atención. Nadie viene al Padre sino por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vean, cuando tú tienes conocimiento de la Biblia puedes derrumbar todo falso argumento, mi hermano. Todas las sectas, todas las falsas religiones tienen argumentos que son antibíblicos. Con la Biblia los puedes derrumbar. ¿En qué otra cosa creen los mormones, mi hermano? Creen que las obras son necesarias para la salvación. A ver, ¿en qué creen los mormones? Ellos creen que es necesario bautizarse. Si tú no te bautizas, según los mormones, tú no eres salvo. Si tú no tienes los dones del Espíritu Santo, tú no eres salvo. Si tú no guardas la ley, dicen ellos, tú no eres salvo. ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿qué dice la Biblia respecto a eso, mi hermano? Por gracia sois salvos. Efesios 2:8, vaya a Efesios 2:8. Ya usted debería de saber todos estos textos de memoria, mi hermano. Porque mira, cuando te encuentres un católico, un mormón, un testigo y te empiece a hablar, dile: ¿ya has leído Efesios 2:8? Porque mira, todas las sectas, todas, ¿cómo dicen que se salva el hombre? Por obras. Todas las sectas y las falsas religiones dicen que es por obras. ¿Qué dice la Biblia, mi hermano? Efesios 2:8. Por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y esto es de nosotros? No. ¿Es un don de quién? Es un don de Dios. 9. No por obras. ¿Sí queda claro? ¿Por qué no es por obras? Para que nadie se gloríe. Ahora, porque soy salvo por gracia, ¿no voy a hacer buenas obras? No, sí tengo que hacer buenas obras. Lo dice el 10. Porque somos hechura suya. ¿Creados dónde? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Pero somos salvos por obras? No, pero ya un salvo, ¿dónde anda? En buenas obras. ¿Y alguien que ha sido salvado, cómo camina? En buenas obras, como testimonio de que ya fue salvado. ¿Cuántos en amén? Tito 3:5. Este texto, ¿cuántos ya se lo saben? ¿Nadie? Ya Dios ya nos salvó. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Cómo nos salvó? Por su misericordia. Tito 3:5, ¿lo tiene? Dice ahí, nos salvó. Dile a que está a tu lado: a ti ya te salvó, porque a mí ya me salvó. ¿Cómo me salvó? No por obra de justicia que nosotros hubiésemos, ¿qué? Hecho. ¿Cómo me salvó? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿dónde, mi hermano? En el Espíritu Santo. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ¿quién será justificado, mi hermano? Ningún ser humano. Dile a que está a tu lado: si pensabas que tus buenas obras te dan puntos, 0, dile. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que sí creo, pero por las dudas voy a presentar por ahí una buena obra? ¿Qué pasa, mi hermano? Porque mira, los adventistas, ellos dicen que sí es por fe, pero por las dudas dicen: nosotros guardamos el día de reposo. Porque, ¿qué tal si al último nos dice el Señor que por no guardarlo no entramos al reino de Dios? ¿Sabes qué hace todo ese tipo de gente que le añade a la obra de Cristo?
anula la fe, mi hermano. Si tú le añades tantito a la obra de Cristo y dices, sí, sí es por fe, pero también yo hice esto, no te van a dejar entrar. Pablo decía que todo lo que él había hecho, ¿cómo lo tenía? Por basura, para ser hallado no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Aquí hay gente que no se siente segura de su salvación, ¿y sabes por qué es? Está mirando su condición que no es perfecta. Dile a que está a tu lado, nadie es perfecto. Nadie, dile, ni lo vas a hacer. Todos los días vas a estar mal delante de Dios, todos los días vas a tener que humillarte y pedirle que te perdone, porque todos los días pecamos delante de Dios. Pero hay una diferencia, no practicamos el pecado. Pero yo no estoy confiando en que mi vida es perfecta. Yo estoy confiando en que Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante. Entonces, ¿qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley, ¿cuántos? Ningún ser humano será, ¿qué, mi hermano? Justificado delante de él, porque por medio de la ley simplemente es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Otra herejía de los mormones. Dicen que el sacrificio de Jesús no limpia todos los pecados. Así dicen ellos. Dicen ellos que si alguien asesinó, ese pecado no lo limpia el sacrificio de Cristo. ¿Tú qué piensas, hermano? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A ver, ¿de cuántos pecados? ¿Sabías que hay mujeres que abortaron? Fueron asesinas, pero la sangre de Cristo limpia todo pecado. ¿Cuántos pecados? ¿Dónde lo dice? Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. ¿A cuánto les da gusto eso, mi hermano? ¿Sabías que el día del juicio te van a presentar como si nunca hubieses roto una taza? Así nos van a presentar, hermano. ¿Y por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. No por nosotros. Nosotros no tuviéramos derecho, mi hermano. Merecíamos la muerte, dice la Escritura. Colosenses 2:13, ¿lo tiene? Y a vosotros estando, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. ¿Verdad que nos dieron vida? Perdonándonos algunos pecados. Dile al que está a tu lado, ¿no te da gusto que te perdonaron todos tus pecados? ¿Cuántos nos perdonaron? Todos. Hebreos 10:12. ¿Cuántas ofrendas tuvieron que ser necesarias para que nos perdonaran todos los pecados? Una sola ofrenda. Y dile a que está a tu lado, ya no hay más ofrenda, ya no estés buscando otra manera de que Dios te perdone, ya Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Porque hay gente que todavía se va hincada de aquí a la villa y se golpea su cuerpo y sangra y se pone un nopal en la espalda. ¿Y por qué todavía quiere ofrecer sacrificios a Dios, hermano? Porque no sabe que ya nuestro Señor Jesucristo ofreció ¿cuántos sacrificios? Uno solamente. ¿Por qué lo ofreció? Por los pecados. ¿Se ha sentado a dónde? A la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con cuántas ofrendas, mi hermano, una sola ofrenda, ¿cómo nos hizo, mi hermano? Mira, dile con mucho respeto al que está a tu lado, yo, delante de Dios, he sido declarado inocente. Y esto no es jactancia, no nos estamos jactando, pero escrito está que por la fe en Jesucristo, yo he sido declarado justo delante de Dios. Y si ya Dios me justificó, nadie me puede condenar. ¿Quién me condenará? Dice Romanos. Nadie, el Padre ya me justificó. ¿Por qué? Por la fe en el Señor Jesucristo. Mira, aprende esto. Si tú has creído en Cristo, todos tus pecados fueron puestos en Cristo. Y Dios ya castigó a Jesucristo por todo lo que nosotros hicimos. Y Dios ya no te puede volver a castigar a ti. Ya no puede hacerlo porque Él sería ¿qué? Sería injusto. ¿Dónde castigó Dios mi pecado? En Jesucristo.
Él ya sufrió mi castigo, Él ya sufrió mis dolores y por sus llagas yo ya fui curado. ¿Cuántos dicen amén? Esto es de bendición, hermano. Yo con esto, mira, cuando yo entendí esto, yo puedo dormir en paz, descanso ya en la obra de Cristo. Y luego dice ahí, y nos atestigua, bueno, dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Para cuándo? ¿Para un día? Hoy sí me siento salvo y mañana como que no me siento salvo. Es que ahorita ando mal, como que no estoy muy seguro. ¿Para cuándo nos hizo perfectos? Para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y qué más? ¿No te da gusto que el Padre ya no te va a juzgar por todo lo que hicimos? 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más que, mi hermano. Tú jamás te atrevas a traer algo delante de Dios. Tú siempre confía en la obra de Cristo que fue perfecta. Amén. Bueno, vamos a continuar. Ellos creen, hermano, que la Trinidad son 3 dioses. Así creen ellos, que hay 3 dioses. De hecho, su doctrina está bien perversa, mi hermano. Ellos dicen que el Padre, nuestro Dios, también tiene Padre. Que nuestro Dios un día fue un ser humano, pero fue perfeccionado, llegó a ser Dios. Y así su doctrina está, pero bien torcida, mi hermano. ¿Con qué texto derrumbamos que la Trinidad no son 3 dioses, sino un solo Dios? Deuteronomio 6:4. Te voy a dar nada más un texto para avanzar, pero hay muchos textos, hermano. A ver, ¿qué dice Deuteronomio 6:4? ¿Ya lo tiene? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A ver, ¿cuántos dioses hay? Solo hay un Dios. ¿Manifestado en qué, mi hermano? En 3 personas. ¿Cuántas personas? 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero solo hay un ¿qué? Un Dios, no son 3 dioses. Ellos dicen que el Dios de la Biblia fue un hombre que se hizo Dios. Eso no es posible, mi hermano. Vaya usted a Isaías 43. ¿Tú crees que alguien pueda llegar a ser Dios? ¿Alguien que no es Dios pueda llegar a ser Dios? ¿Tú piensas eso? Eso es imposible, mi hermano. ¿Qué dice nuestro Padre Celestial aquí en Isaías 43:10? ¿Ya lo tiene? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que, ¿qué dice? Que yo mismo soy. Antes de mí, ¿qué dice Dios, hermano? No fue formado Dios. ¿Verdad que nunca ha existido un Dios aparte de nuestro Dios? ¿Y qué dice? Ni lo será después de mí. A ver otra vez, ¿habrá un Dios después de nuestro Dios? Bueno, ellos enseñan que si tú te vuelves mormón, un día tú puedes llegar a ser Dios. ¿De dónde viene este engaño? ¿Quién le ofreció eso a Adán y a Eva? Satanás. Satanás, ¿qué le ofreció a Adán y a Eva, mi hermano? Mira, el Dios que te dijo que no comas de este fruto te engañó, porque él sabe que si tú comes de este fruto vas a ser como Dios. ¿Cuál es el engaño ahorita del ser humano, mi hermano? ¿Por qué la gente, mira, hay gente que tú le dices arrepiéntete, ven a Cristo, y él piensa, mi hermano, que él es dueño de su vida? ¿Qué está diciendo él? A ver, ¿qué está diciendo? Que él es Dios. Alguien que no quiere venir a Cristo está diciendo, es que yo soy Dios, yo no necesito de ese Dios que tú me hablas. Yo puedo trabajar y comer, yo puedo ser feliz sin Dios, yo puedo hacer lo que se me pegue mi gana, a nadie le voy a dar cuentas. Él que está diciendo, yo soy Dios. Sobre todo esa gente que dice, yo no creo que exista Dios, ¿qué está diciendo? Pues que Él es Dios, que Él se hizo a sí mismo, que Él puede vivir cuantos años quiera porque Él es Dios. ¿Puede hacer eso esa persona? No lo puede hacer, hermano. Mira, el hombre simplemente necesita de un alimento para poder vivir. ¿Cuántos saben eso? ¿De dónde proviene ese alimento? De Dios. Él hace llover sobre buenos y malos. Pero la gente, hermano, cayó en ese engaño y ahora piensa que él puede llegar a ser Dios.
¿De dónde dicen ellos que somos dioses nosotros? Salmo 82. Bueno, hasta varios cristianos dicen que somos Jehová Junior. Y dicen que como yo soy hijo de Dios y Dios llama a las cosas que no son como si fuera, pues también yo. Y por eso usted encuentra gente ignorante que ata y desata y decreta que ese carro va a ser de él y que esa mujer va a ser de él, y porque él dice que él es Dios. Miren, ese es el engaño de Satanás. Nosotros somos criaturas, dile que está tratado, somos criaturas. Y somos simples vasos de barro que dependemos de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 82, 6, ¿lo tiene? Vean por qué ellos piensan que vamos a ser dioses. Dice, yo dije, ¿qué dijo? Vosotros, ¿qué es qué? Sois dioses. ¿Y todos vosotros qué? ¿Pero qué dice en el 7? Pero como hombres moriréis. ¿Y como cualquiera de qué? De los príncipes. ¿Por qué no leen la otra parte ellos? A ver, eso no les gusta. ¿Cuántos saben que nosotros vamos a morir físicamente? Y nos van a resucitar. ¿Alguien de aquí podrá resucitarse a sí mismo? ¿Quién es el único que pudo resucitarse a sí mismo? Jesucristo, porque Él es Dios. Y Él mismo fue resucitado por Él. Dijo, destruyan este templo y en 3 días ¿qué iba a hacer? Lo levantaré. Pero Él es el único que es Dios. Mira, el peor engaño es ese, que tú creas que tú no necesitas de Dios. Y si hay alguien aquí que no cree que necesita de Dios, Dios dice que eres un miserable, ciego, desnudo, desventurado y que estás muerto espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo les he enseñado que aquí hay gente que cree que no tiene necesidad de Dios aunque asiste a la iglesia. Si tú no oras, tú estás diciendo que tú no necesitas de Dios. A ver, dile a que está a tu lado, si tú no oras, tú estás diciendo que tú no necesitas de Dios. Tú eres aquel personaje de Apocalipsis que dice, yo de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Si tú no lees las escrituras, ¿qué le estás diciendo a Dios? Yo no necesito de ti. Por eso hay gente aquí, hermano, que a lo mejor con su boca dice que sí necesita de Dios, pero con sus hechos, ¿qué hace? Lo niega, mi hermano. Si tú eres de los que no se congrega o se congrega cada 3, 4 meses, ¿qué le estás diciendo a Dios? Yo no te necesito. Yo tengo mi trabajo, tengo mi salud, tengo mi familia, yo no te necesito. Hazle una pregunta que está a tu lado, ¿tú necesitas de Dios? Dile, por eso vine en la mañana a la oración. Por eso vine en la mañana a la oración. ¿Por qué venimos en la mañana a la oración nosotros? Yo necesito de Dios. Yo necesito orar a Dios para que Dios me dé su palabra, para que Dios hable a mi vida, para que Dios restaure mi matrimonio, alcance a mis hijas. Yo necesito de Dios. Y yo ya oré. ¿Qué tengo que hacer al ratito? Volver a orar. Y mañana, si Dios me da vida, ¿qué voy a volver a hacer? Volver a orar y volver a leer su palabra y volver a escuchar su palabra, porque yo soy un pámpano que por mí mismo no puedo llevar fruto. Él es la vid verdadera, Él es la raíz que me sustenta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿somos dioses, hermano? ¿Vamos a poder ser dioses? Nunca, mi hermano. Miren, ¿qué más creen los mormones para ir avanzando? ¿Cuál es otra herejía? Ellos creen en la preexistencia. A ver, ¿qué creen, hermano, ellos? ¿Qué es la preexistencia? A ver. Que nosotros antes de nacer en esta tierra ya existíamos. ¿Usted cree eso, mi hermano? ¿Usted cree que ya existíamos? Ellos dicen que ya existíamos en una forma espiritual allá con Dios, que siempre hemos existido. ¿Cómo derrumbamos ese argumento? A ver, vaya usted a Job 38:4. Ahí en Salmos atrás está Job. ¿Cómo derrumbamos ese argumento de que no existíamos antes, hermano? ¿Se acuerda que Job quería contender con Dios? ¿Y cómo cayó Dios a Job, hermano? Le dijo, ¿quieres contender conmigo? Pues tendrías que ser como yo. Te voy a hacer unas preguntitas y me respondes una, pues platicamos. ¿Qué le preguntó Dios a Job en el 4? ¿Dónde estabas tú cuando yo qué?
Si Job ya existiera antes, sí sabría, ¿no? ¿Ya estaba Job? No, él no estaba cuando Dios creó la tierra, todavía no existía. ¿Qué hizo Job al final de cuando Dios le hizo todas esas preguntas? Puso su mano en su boca y dijo: Señor, ya no vuelvo a hablar, ahora tú enséñame. ¿Cuántos venimos así a Dios que nos creíamos sabios? ¿Se acuerda cuando contendíamos? Bueno, ¿cuál es otra herejía de los mormones? Ellos se bautizan por los muertos. Miren, a ellos les enseñan: si tu abuelita se murió sin ser cristiana, sin conocer a Cristo, tú ven y bautízate en su nombre y ella se salva. Eso les enseñan, hermano. Y ellos se bautizan, hacen su lista de todos. Imagínense empezar a investigar, a ver cómo se llamaba mi tatarabuelo, cómo se llamaba mi tía, y hacen su lista y van y se bautizan en el nombre de sus muertos. ¿De dónde sacan esto? Primera de Corintios 15, 29. En la Biblia, mi hermano, hay unos textos difíciles de entender. A ver, otra vez, en la Biblia hay unos textos que todavía Dios no nos muestra qué quieren decir. Pero hay otros textos que ya son muy claros y que nos ayudan a entender la doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos hacer una doctrina con un solo texto, ¿verdad que no? Miren, ellos hacen su doctrina de este texto, Primera de Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? ¿Por qué? Por los muertos. Si en ninguna manera los muertos, ¿qué? Resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan? ¿Por qué? Y toman ese texto y dicen: aquí dice que se puede bautizar uno por los muertos. ¿Cuál es el requisito para bautizarse, mi hermano? ¿O por qué se bautiza uno? ¿O cuál es el requisito para ser salvo? ¿Bautizarse? Creer, hermano. El evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos saben que el evangelio es poder de Dios? Para los que se bautizan, para los que creen. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que se bautice, para todo el que cree. El que cree tiene vida eterna, el que no cree ha sido condenado. Si mi abuelita murió sin creer en Cristo, con todo mi dolor, está condenada. Y ya no puedo hacer nada por ella. No puedo bautizarme por ella, no puedo creer por ella, no puedo orar ya por ella. Si ya murió sin Cristo, ya está condenada, mi hermano. ¿Ahí dice amén? Y aunque nos duela, mi hermano, pero así está la escritura clara: el que cree no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado, mi hermano. El justo por la fe vivirá. Y te puedo dar un montón de textos, hermano, pero sin fe no hay salvación, hermano. Y eso está en Romanos 1:16. Mira, traje algunas herejías, ya vamos a ir cerrando el tema, pero si tú supieras, ¿saben que ellos prohíben tomar café? Ellos prohíben tomar café, prohíben tomar té. ¿Sabes por qué prohíben eso? Porque dicen que es droga, pero aparte dicen que eso contamina al hombre, mi hermano. ¿Qué dijo Jesucristo? No te contamina lo que entra por tu boca, lo que sale de tu corazón. Mira, todas las sectas no entienden lo espiritual, hermano. Ellos solo entienden ¿qué? Lo terrenal. Todos ellos, su creencia y sus doctrinas solo se basan en ceremonias. Ellos no entienden lo espiritual, ellos no entienden lo que es el nuevo nacimiento, no entienden que la palabra es un alimento espiritual, no entienden que nosotros ya no andamos en la carne, andamos en el espíritu. Ellos no entienden lo espiritual, porque no tienen al Espíritu Santo. Mira, ya cerramos con este texto, Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio, mi hermano? ¿Por qué Jesucristo nos manda predicarle a toda criatura, mi hermano? Porque es poder de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por la obra de Cristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Yo creo que con esto ya nos queda claro que los mormones, ¿qué son, hermano? Son una secta, son una falsa iglesia, no es la iglesia de Cristo. Vamos a orar.
Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que Dios nos sacó de ahí del engaño. ¿Cuántos reconocen que estábamos engañados? Señor, te damos gracias, mi Señor, porque hoy conocemos la verdad, Padre. Tu palabra es la verdad. Y esa verdad nos ha hecho libres, Señor. Hoy podemos ver, Padre, esas iglesias que dicen ser tu iglesia y sabemos que son falsas, Señor. Han adulterado tu palabra, mi Señor. Han traído nuevas revelaciones. Han traído otro evangelio, Señor, que no es tu evangelio, Padre. Y está escrito, mi Señor, que el que no te recibe a ti, recibe a otro. Y está escrito, mi Señor, que muchos reciben a otro Jesús, a otro Espíritu, Padre. Pero nosotros, Padre Santo, solo creemos en tu Hijo Jesucristo, Padre. Creemos que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que es por medio de Él como se va al Padre. Sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos, Padre, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos a los santificados. Sabemos que el que cree en Cristo, Padre, ninguna condenación hay para él, Señor. Ha pasado de muerte a vida, ha nacido de nuevo, tiene un corazón nuevo, tiene al Espíritu Santo y hoy vive como hijo de Dios. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. Te damos las gracias, Padre. Yo te ruego, mi Señor, por aquellos que se creen dioses y que creen que no te necesitan, Padre, y que creen que la felicidad está en este mundo. Yo te pido misericordia por ellos, Padre, porque su final será amargo, Señor. Padre, ayúdanos a amarte cada día más, a buscarte, a que tú seas nuestro tesoro, nuestra pasión, y a que prediquemos el Evangelio de Cristo, porque en Él hay salvación. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice, amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a dar las gracias al Señor. Él nos ha dado entendimiento, nos ha revelado su palabra. Y vamos a hacer un poquito alusión a lo que en la predicación se habló, cómo Job quiso contender contra el Altísimo, ¿verdad? Y cómo el Señor lo puso en su lugar. Hay cosas que a lo mejor todavía no entendemos o no vamos a entender, pero tenemos que tomar esa misma actitud de decirle: yo pongo mi mano en mi boca y no te voy a cuestionar, Señor, voy a aceptar tu voluntad. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento nada puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Todos conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento